Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Se nos acaba la semana. En el día de hoy todavía no está, no sé si vendrá todavía, pero bien, mi compañero Danilo Clime debe estar en el camino, algunos temas que tiene con el tránsito, que es bastante complicado en el día de hoy, pero en lo que se investiga el caso, el programa es en vivo y nosotros aquí estamos. Hay varios temas, y como dicen por ahí siempre, así como cada loco tiene un tema, es que en nuestro país todos los días hay un tema nuevo. Hoy amanecimos con la información de que República Dominicana está entre los países sancionados por Estados Unidos con nuevos aranceles. Un arancel de un 12.5% adicional al nivel, el nivel más alto previsto. Hay otros países que son competencia nuestra como Honduras, El Salvador, y también Honduras, Guatemala, El Salvador. Son países que realmente si encuentran mejores condiciones, al estar en mejores condiciones, al no tener ese arancel de un 12%, pues esto para los fines afecta ya no solamente la economía de países de los que más bien que son competencia del nuestro, sino que para los fines hace mucho más cuesta arriba una situación que para algunos se veía venir, pero que parece que el gobierno perdió un poco de tiempo, porque ya Estados Unidos había advertido de adecuar tantos aspectos institucionales, adecuarse a la nueva realidad, cumplir con una serie de requisitos que se nos estaban exigiendo a nosotros como país. Entre otras cosas está el tema de que las empresas, se compruebe que las empresas que participan de la exportación, ese bien o esa mercancía que exportan no es el producto de una, diríamos, un tratamiento, si se quiere, esclavizante o excesivo contra el personal que interviene en la producción o elaboración de esos bienes. En eso Estados Unidos ha querido aplicar receta a países pequeños que son aliados comerciales, pero que se la ponen muy difícil, para no decir que en China, porque China justamente es una de las economías o de las naciones que Estados Unidos no quiere que participen de actividades comerciales con países con los cuales tiene relaciones económicas, para no decir que dependencia. Pero bien, esto habrá de causar un gran impacto en la economía del país, y esto tiene además de esto, ayudar si se quiere a competidores nuestros. A nosotros, como decíamos, nos la pone muy difícil. Por ejemplo, el hecho de tener un 10%, esos países que son Honduras, Guatemala y El Salvador, que son nuestra competencia, solo pagarán un 10% y nosotros un 12.5%, con todo y las muy buenas relaciones que tenemos y la consideración que se entiende deberíamos tener con Estados Unidos. Nos han encasquetado eso. ¿Cumplió el gobierno dominicano con esas advertencias que se habían hecho, esas salvedades que se habían hecho? Yo no sé, pero lo cierto es que esto va a traer sus consecuencias. Parecería como que ahora se está queriendo arreglar la carga en el camino, o después porque ayer se emitió un decreto, el gobierno ha reaccionado de inmediato, emitiendo un decreto para que las empresas se acojan a esas advertencias que se habían hecho, se acojan a esas advertencias y no exporten productos que
provengan de, diríamos, de un esfuerzo sobrehumano, si se quiere, condenado por organismos internacionales. No es el caso nuestro, de nuestro país. En el caso nuestro, hasta, por ejemplo, estando utilizando la mano de obra en la construcción, la mano de obra haitiana, allí no se puede decir que es una mano de obra esclavizante, como quizás han querido sugerir algunos, porque al contrario, hay muchos constructores y, si se quiere, compradores que se quejan de la mala calidad de esa mano de obra, que tienen que utilizarla ante la negativa de los dominicanos, de que es una realidad eso. Eso es una realidad. La negativa de dominicanos a participar de distintas actividades. Los dominicanos se van a hacer fuera del país cualquier cosa, pero aquí no quieren hacer, no lo quieren hacer. Y se ha estado vendiendo la idea, en perjuicio de la imagen de los nuestros, de que es que se quiere una mano de obra barata y que muchas veces hasta se esquilma o se maltrata o se le paga menos a los haitianos. Los haitianos están a un nivel por la no competencia, si se quiere, la falta de dominicanos que quieran trabajar, que ellos están poniendo los precios por los servicios que van a dar. Están ellos poniendo los precios. Se están dando ese lujo. Y si alguien lo duda, que me lo pregunten en otro escenario, porque yo conozco un poquito de eso. Eso no es un cuento de camino, es una verdad, mire, de todo el tamaño. Pero bien, vamos a ver en qué queda esto. Ojalá que Estados Unidos, a sabiendas de que es nuestro principal socio comercial, más del 50% de lo que nosotros exportamos, lo exportamos a Estados Unidos, más del 50%. Y si se quiere, más del 50% también de lo que nosotros traemos, casi todo lo que traemos del exterior, es de Estados Unidos que viene. Entonces debe haber una consideración en ese sentido. Ojalá que la embajadora de los Estados Unidos, que ha estado participando y socializando con distintos sectores y muy compenetrada, si se quiere, cada vez más con las actividades dominicanas y de los dominicanos, nos dé una manita en este sentido. Ahora sí se necesita su gestión o su intervención para que ese 2.5% adicional que se nos está aplicando sobre un 10% que ya se había aplicado, realmente sea reconsiderado. Si no, los panes se van a poner más grandes en nuestro país. Pero bien, vamos a otro tema que tiene que ver con la política. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, un hombre que proviene de las luchas, si se quiere, democráticas o de la izquierda, y luchas por apertura en ese país después que se criticó tanto la dictadura de Somoza, y eso fue, diríamos, unas luchas tremendas por los sandinistas por alcanzar el poder. Y este señor, que se pintaba como un angelito cuando estaba en la oposición, y participaba de la guerrilla, ascendió al poder finalmente y se ha erigido de todo no un pichón, en un tremendo dictador, compartiendo el poder con su mujer, que es la vicepresidenta. Eso es una barbaridad. Y ha hecho muy bien el presidente de la República en criticar una decisión adoptada de manera draconiana recientemente por el dictador Daniel Ortega, de no, o advertir
que no celebrarían elecciones en su país. O sea, ese país es de él, eso es una finca de él y de su familia, y él hace lo que le da la gana, y cero aspiraciones, cero democracia. Entonces ha hecho muy bien el presidente de la República en llamar a su embajadora, el presidente Luis Abinader, en llamar a la embajadora del país allá, decirle que venga para acá, llamarla a consulta. Llamar a consulta a un embajador significa, para los fines, reconsiderar o poner en ascuas las relaciones con esa nación. El presidente, a través de su cuenta, en el día de ayer, dio a conocer la decisión más bien la decisión de no estar de acuerdo o expresa el no acuerdo con este llamado o esta advertencia que hace el dictador Daniel Ortega de que no se van a celebrar elecciones allí. En ese sentido, el presidente, a través de un comunicado enviado a través de Cancillería, el presidente reafirmó que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promover y defenderla, conforme al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Luis Abinader expresó: República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de América a elegir libremente a sus gobernantes. Esa es una decisión correcta del presidente de la República y de República Dominicana, que nosotros vemos muy bien. Vemos muy bien. Me dirán, bueno, pero se está queriendo adelantar. Yo no sé, porque nosotros no tenemos que necesariamente servir o responder a dictados de ninguna potencia, en el caso particular de Estados Unidos, pero como país democrático, como país independiente, por encima de los nubarrones que muchas veces se pueden presentar, derecho a la autodeterminación, a la decisión libre o a la opinión libre. Y yo creo que si se está adelantando el acontecimiento y coincide con Estados Unidos, yo no sé. Pero el asunto es que dentro de esa discrecionalidad que le asiste a República Dominicana, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Nosotros respaldamos, no puede darse el lujo de República Dominicana de quedarse callada o de ser cómplice de esa barbaridad que anuncia el dictador de Nicaragua. País con el que República Dominicana ha tenido muy buenas relaciones y ha participado de muchas jornadas. Yo recuerdo aquí en los grandes mítines que justamente tratando de reafirmar los esfuerzos libertarios. Grandes congregaciones auspiciada por el Partido Revolucionario Dominicano en la oposición. Yo recuerdo una vez un meeting a casa llena que se celebró en el Estadio Quisqueya. Yo recuerdo cómo ahora, ahí estaba el comandante, ahí vino el comandante Cero, déjame ver, estaba también el mismo Daniel Ortega. Era cuando el PRD tenía buenas relaciones con el Frente Sandinista y participaba de estos eventos que auspiciaba el PRD. Venían representantes del Frente Sandinista y déjame ver cómo... habían otros dirigentes también del Frente Sandinista que estuvieron presentes aquí en nuestro país. Y además, esa decisión adoptada por el dictador Daniel Ortega, para los fines, no tiene nada que ver con Nicaragua. Él es el presidente
presidente y dueño de Nicaragua, pero el pueblo de Nicaragua realmente ha mantenido muy buenas relaciones con República Dominicana y no tiene la culpa de la desgracia que le está pasando de un tiempo a esta parte a través de ese accionar incorrecto, desmedido, desbordado de quien tiene en sus manos las riendas de esa nación. Pero bien, vamos a hacer la primera pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Venezuela, a un mes de la tragedia, realmente estuvo circulando ayer la especie de que habían recuperado a una familia 28 días, creo que antes de ayer, 28 días después de la tragedia. Es muy difícil que 28 días después de un cuerpo humano estar metido bajo escombros pueda resistir, pueda aparecer con hálitos de vida, no solamente por la inanición, la falta de alimentación, sino también por la falta de oxígeno, de posibilidades de recibir alimento, oxígeno y agua y muchas otras cosas más que necesita un ser humano para poder, o un ser viviente cualquiera, porque usted mete una planta y no le deja entrar aire por ningún lado y no tiene escapatoria. Igualmente a un animal no racional. Es lo mismo, es igualito. Un ser con vida para los fines. Bueno, pues ahí tenemos esos escombros de Venezuela. ¿Qué queremos decir? Vemos que la principal foto del periódico de portada del Diario Libre de hoy dice, fechada en La Guaira, que a un mes del devastador terremoto que sacudió la costa venezolana, el dolor sigue latiendo entre los escombros, mientras familiares aún buscan respuesta de sus seres queridos. Mientras tanto, Protección Civil, eso se supone que Protección Civil es una entidad de Venezuela, desmintió las versiones difundidas en las redes sociales sobre nuevos sobrevivientes. O sea que fue una noticia falsa.
Dice que el gobierno convocó ayer a familiares de niños desaparecidos para hacer pruebas de verificación que ayuden a identificar unos 38 cuerpos que se mantienen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira. Realmente es una tragedia para los fines descomunal que pone en ascuas, se pone en entredicho la calidad de la construcción en ese país y sobre todo la necesidad de ir en su auxilio. No solamente inmediatamente ocurrió la catástrofe, había que fijar la atención hacia esa nación amiga y hermana, sino que todavía y en lo adelante hay que seguir poniendo atención a esa situación lamentable que vive esa nación y las consecuencias que esta catástrofe deja en cientos de familias, o miles de personas. Y bueno, que el Señor se apiade de esa nación y que los países amigos también se apiaden y abran las puertas y las oportunidades a ver si esa nación se puede levantar de sus escombros, que es lo que hay en abundancia ahora mismo, escombros. Vamos a ver, la ayuda ha estado llegando en primera instancia, vamos a ver si eso continúa, porque hay que seguir fijando la atención hacia ese país amigo. Hay otros temas que tengo por ahí. Déjame poner la atención en algo que ocurrió en mi provincia hace unas semanas y que aviesamente fue la aparición en dos oportunidades de unas plantaciones, unas plantaciones de marihuana en una esquina por allá lejísimo, por una esquina de territorio todavía perteneciente a Ocoa, pero yo diría no habitable ni no frecuentado, más bien, no frecuentado por los ocoeños, por las autoridades, por los ciudadanos comunes y corrientes, salvo los dueños de esas propiedades y los beneficiarios, los interesados muy directos de esos lugares, muy apartados del centro de la provincia o de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo una periodista que definió a Ocoa a propósito de esas dos ocurrencias, de unas plantaciones en las montañas, por allá en las lomas, a más de 4 o 5 horas del centro de Ocoa, en una zona que habría que ir en helicóptero inclusive para llegar por ahí. Eso no está frecuentado por los ocoeños, no está en el día a día de los ocoeños para los fines. No que se quiera la gente desprender de responsabilidades y demás, pero tampoco los ocoeños tienen o tenemos que aceptar que a la provincia se le pueda definir como un lugar paraíso de narcotráfico. Entonces, en días pasados salió al frente la gobernadora Olivia, salió al frente a esas declaraciones malsanas y ya lo hace más recientemente, lo hizo esta semana, lo hizo el actual senador Aneudi Ortiz Agiún y también el ex senador Pedro Alegría, dolientes por su provincia, han salido al frente y han dicho, bueno, pero ven acá, no hay por qué definir a Ocoa un lugar de gente trabajadora, de gente productiva y productora, no merece esa calificación o ese calificativo y que se venda como tal, cuando en realidad no es así, ni nunca ha sido así. Salió al frente la gobernadora y salieron ahora el senador actual y el ex senador Pedro Alegría. Entonces uno tiene que
diríamos, sumarse también como doliente, como nativo de allí, a esa preocupación, porque en el fondo, ¿qué es lo que se necesita? Que las autoridades se focalicen en dar a conocer, en descubrir y dar a conocer los responsables directos de esa acción, que no se sabe si eso es de ahora o de cuándo eran esas plantaciones. Ojalá que el director se ubique ahí, plantaciones de marihuana en Ocoa. Y entonces, que las investigaciones profundicen y se determinen responsabilidades, porque ahora se ha dicho, bueno, que le apresaron a un dominicano y a 2 haitianos, pero a un dominicanito, chivitos al peobo, dirían por ahí, y a 2 haitianos, sencillamente trabajadores, no tienen que ver nada con eso, pero todavía no se ha dicho quién es el dueño de la propiedad, y más que el dueño de la propiedad, quiénes eran los que participaban, porque quién sabe si cogieron una esquina por ahí y la sembraron de eso, y a lo mejor el dueño no sabía de eso. Entonces, identificar quién era el dueño y después quiénes son los responsables y darlos a conocer. Pero aquí generalmente las cosas se le echa un paño con pasta ahí y de un hecho va tumbando el otro y después se queda en el olvido. De manera que sería interesante que, tal como dice el senador o los senadores, Aneudi, el senador titular, y el ex senador Pedro Alegría, vamos a ver lo que dice el actual senador Aneudi Sajión y después inmediatamente lo que dice y advierte lo que yo he estado diciendo el ex senador y empresario ocoeño Pedro Alegría. Vamos a ver. Las últimas semanas, pues se ha vendido a San José de Ocoa en algunos medios de comunicación, que quiero decir que no cuestiono que mencionen el hecho ocurrido en nuestra provincia. Lo que cuestionamos es el calificativo que le ha dolido mucho, nos ha dolido mucho a todos los ocoeños, paraíso del narcotráfico. Por una siembra o 2 que han encontrado, yo quiero que el sonido me ayude. Mire allá donde está, mire. Eso está, donde se encontró eso, está entre 4 y 5 horas de Ocoa. Yo quiero decirle que yo nunca he ido por ahí. Para llegar a ese lugar hay que buscar helicópteros. Prácticamente allá pegando con la provincia de La Vega, lejísimo del municipio cabecera de San José de Ocoa. Hablando de 15,000 o 20,000 matas de marihuana, que quiero que quede aquí claro de algo, y es que los ocoeños estamos en espera de que terminen las investigaciones y se presenten a la justicia los verdaderos dueños y los verdaderos culpables. Las últimas... Pero yo veo que las autoridades solamente tienen un dominicano y 2 haitianos. Pero ¿y el origen? ¿Quién es el dueño de la finca? Si la rentó, pues tenía muchos años ahí, porque era algo bien grande. O sea que todavía la investigación no está. O sea que hay que adentrarnos en eso, porque San José de Ocoa no es ningún jardín de narcotráfico. Todo lo contrario. Es un jardín de gente buena, trabajadora. Y de hecho, de ver los invernaderos, los aguacateros, que somos productores y eso. Y aquí son gente buena toda. Ahora, de que vienen. Ahora, el origen búsquenlo. Si buscan el origen van a encontrar el verdadero criminal. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza.
Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos. Tiene razón el senador actual y el senador saliente Pedro Alegría, que busca a los culpables, sencillamente que se dejen de estar buscando donde no hay. Eso está bastante claro. Bien, el día pasado se conoció un escándalo, uno más, que tiene que ver con prácticas y comportamientos policiales reprochables por demás. La muerte de una persona, de un ciudadano que fue apresado en San Cristóbal y se le tuvo, después de estar allí, se tiene entendido que más de las 48 horas establecidas por el librito constitucional, lo llevaron cuando, diríamos, ya era tarde, al médico, al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. El hombre murió después inclusive de haber sido puesto en libertad poco después. Se estuvo diciendo que murió afectado de leptospirosis. Qué raro, si fue leptospirosis se contaminó con ratones en el destacamento. Pero no sé, eso ha dejado mucho que desear y no es el único caso. Esto se suma a muchos otros ya escandalosos que se conocen aquí mismo en el distrito, en muchísimos lugares. No tienen que ser ni siquiera apartados, porque en otros tiempos ocurrían hechos muy lamentables en destacamentos muy lejanos, donde las autoridades superiores del país no tenían necesariamente la forma de enterarse temprano y de tener el control directo de las acciones de algunos desaprensivos, sino que eso, y en estos tiempos, sigue ocurriendo. Y por más que se sancione, si es que se sanciona, porque como aquí, yo insisto en que aquí se le echa mucha agua al vino, y las investigaciones, si es que se hacen, no tienen consecuencias, y si las tienen, no se dan a conocer, para que la población quede satisfecha, la población se convenza de que realmente no hay irresponsabilidades de por medio de quienes tienen que actuar y que se sepa, no lo hacen. Bueno, pues para que la Constitución no sea un adorno y no sea un pedazo de papel, las cosas tienen que ser como dice ella, como manda
librito constitucional. Y cada cual debe cumplir con el mandato, con su mandato. A propósito de eso, hay unas líneas interesantes que yo quiero compartir del Diario Libre de hoy en la sección Buena Tinta. La Constitución de adorno. Dice que Santo Domingo Este parece haberse declarado capital nacional de la detención creativa, la detención policial. Dice, no hace falta expedientes, solicitudes de coerción ni jueces. ¿Y para qué? Basta con encerrar a alguien, cerrar la puerta y botar la llave de golpe y porrazo. O sea, se tranquilo lo que se investigue el caso y botan la llave. Todavía en estos tiempos eso está ocurriendo, probablemente en cualquier rincón del país, pero muy especialmente en la provincia de Santo Domingo Este. Dice aquí que una desfachatez en la que todo el mundo mantiene el cargo y ni un anuncio de investigación merece. 13 ciudadanos permanecieron más de un mes en 2 destacamentos sin ser presentados ante un tribunal. La Constitución establece 48 horas para llevar al detenido ante un juez o libertarlo. O se lleva ante el juez o se liberta. Pero algún funcionario debió interpretar que decía 48 días, pero no lo interpretó. La lectura jurídica también sufre apagones. O sea, la lectura jurídica se apagó ahí, lo que decía el librito, no se quiso ver. Y bueno, estaban presos sin expediente. Oiga eso, presos sin expediente, como si la libertad fuera un objeto extraviado en el almacén de una institución pública. Defensa Pública presentó un habeas corpus para recordar una regla elemental. Nadie puede desaparecer dentro de un destacamento mientras el Estado finge que no sabe que está allí. Yo recuerdo, o me trae a la memoria, unos tiempos en que en la policía, eso fueron los 12 años del doctor Balaguer, alguna gente fuera de izquierda o fuera de donde fuera, pero el preso es preso. Bueno, pues eran momentos difíciles porque no todo el que estaba preso podía salir caminando por su propio pie. ¿Y qué pasaba? Que algunos ciudadanos o familiares de ciudadanos a los que le echaban mano, le echaban el guante, la policía, iban a determinados destacamentos preguntando, claro que no, es mandatorio que haya una lista de presos. Bueno, pues había veces que a los familiares les negaban la información de que su preso estaba allí. Entonces esa gente andaba desgaritado, hospitales, destacamento por destacamento. Los ponían, además del impacto que eso significaba emocionalmente y en todos los otros sentidos, el hecho de la desaparición de un familiar, el hecho de que en ningún sitio aparecía, cuando querían desaparecer esas listas o a alguien no meterlo en la lista y decir que no estaba en la lista. Entonces, se suponía que esos tiempos habían quedado atrás, pero todavía siguen dándose casos de gente que está en los destacamentos y si no desaparece de los destacamentos, por lo menos la vida muchas veces se la pone muy cuesta arriba, como pasó con el muchacho que tuvo un incidente en algún momento en una plaza comercial y que perdió la vida finalmente después de muchísimos golpes que le dieron, muchísimas situaciones. ¿En qué quedaron esos policías ahí en el destacamento de Naco, de la Ortega y Gasset?
¿En qué quedaron los policías responsables? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿En qué quedó la investigación? Culpabilidades. Yo no sé. Y nadie sabe. Entonces, déjame seguir con otras líneas de esto bueno, decía que Defensa Pública presentó un habeas corpus para recordar que la regla elemental que nadie puede desaparecer dentro de un destacamento mientras se finge que no se sabe lo que hay allí. La Defensoría Pública señala que el tribunal ordenó la libertad, oye, el tribunal ordenó finalmente la libertad, pero queda pendiente determinar quién los mantuvo encerrados, allí y quién responderá por ese abuso. ¿Quién responderá por ese abuso? Los abusadores son los que deben responder por ese abuso. ¿Y quién tiene que identificarlo? Las autoridades superiores, identificar cuáles fueron los abusadores y a su vez qué consecuencia, qué castigo conllevó ese abuso, no dejar ese abuso así, porque entonces se va a dejar dejando como que no pasó nada para que sigan pasando ocurrencias como esa. Es una barbaridad. La libertad a las víctimas no castiga el atropello. O sea, los pusieron en libertad, pero eso, el daño que le ocasionaron, no se borra con la puesta en libertad pura y simple si no hay la sanción correspondiente, si no hay consecuencia. En Santo Domingo Este, la Constitución, por lo visto, es un pedazo de papel. Y eso no se puede permitir. Eso no puede ser. Ojalá que realmente las autoridades, yo no sé, pero la policía, hay un nuevo titular que para los fines ha comenzado muy bien. Ha comenzado, yo diría que con buen pie, muy bien, con buen pie, proyectando una muy buena imagen, una imagen de acercamiento con la población, de sanción al que se pasa de contento y se le va la mano. Entonces yo creo que, aunque estas son prácticas ancestrales o comportamientos desbordados que tienen mucho tiempo, que son prácticas del cuartel policial, y esas prácticas, cuando están tan adentradas, son tan viejas, es difícil para erradicarlas, pero hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. Y lo que no pudieron lograr otros titulares de la policía y dejarlo como impronta, ojalá que se lo proponga el actual director de la policía. Ni hablar de reforma, porque forma parte de lo mismo. Hay que reformar la mente, reformar el comportamiento, para entonces hablar de reforma policial, porque hay muchos comportamientos que dejan mucho que desear, de viejo, entonces se viene arrastrando. Y es una realidad, ha sido una realidad, jefatura o dirección tras dirección de la policía, de que al margen de las buenas intenciones que tenga el titular, hay una especie de policía sumergida, la policía sumergida, que es la que trata de mantener esas prácticas que hacen dañar la imagen del titular que venga, no del que viene o del que llegó, del que venga, porque es un comportamiento, el que venga. Vamos a hacer esto y esto y esto otro, hacemos esto y esto, para dañar la imagen del que está ahí. Entonces, ahí sí cabría la expresión aquella del doctor Balaguer en su tiempo de fuerzas incontrolables. Esas son la policía de la sombra. Entonces eso es muy lamentable porque los esfuerzos democráticos de un gobierno y de una dirección policial los tiran por el suelo, los tiran por la borda.
Por eso es que hay que ser tan riguroso cada vez que se descubra un caso, se investiga y ya se dio con los responsables. Oiga, métale todos los mochos. Realmente ser ejemplarizadores con los responsables de esos casos ya descubiertos, porque de lo contrario van a dañar la gestión esta y de cualquier otra que venga, porque es que es un comportamiento, es una especie de cultura, dañar lo que está, comportarse así y olvidarse de la Constitución, olvidarse de democracia y olvidarse de nada de esas cosas. La regla de juego la pone esa policía de la sombra. Entonces, esos comportamientos que son herencias todavía, herencias de la dictadura, sencillamente todavía estamos luchando contra eso, penosamente luchando contra eso. A propósito de policía, yo no sé en qué lugar por ahí, eso lo veremos más adelante, el artista Frank Reyes tenía una actividad y parece que en algún momento él le pidió una actividad musical, él es artista, no sé si era familiar o cómo era la actividad, pero una actividad al fin. Y llegó una patrulla policial y no sé si ya chocaba con el horario, él le pidió decentemente, es un hombre decente, le pidió a la patrulla policial que le diera unos minutos más, que eso se iba a terminar. Y la policía, patrulla, actuó también decentemente. Por eso decía él, esto que lo sepa el mundo después. Él felicitó el comportamiento de los agentes policiales. Y por eso lo estamos resaltando aquí, porque no solamente debe enfatizarse lo negativo, también los comportamientos civilizados. Y fíjense ahí, los policías son saludados por el artista, él reconoce que ellos actuaron correctamente, decentemente. La gente hablando se entiende, dice el pueblo por ahí, se ha dicho hace mucho tiempo. Ellos cumplieron con su deber y él pidió unos minutos apenas y terminó su asunto y ya, y todo el mundo tranquilo. Entonces, fíjese el valor que tiene el diálogo cuando se recurre a él, cuando la decencia, el buen comportamiento es lo que se saca a colación, cómo se desarrollan las cosas. Imagínense que ellos hubiesen actuado desbordadamente y de manera salvaje frente a un artista muy conocido, hubiesen empañado la imagen de la institución, hubiesen afectado la imagen de sus autoridades superiores, del gobierno mismo. Sin embargo, conversando, se le pidió en favor unos minutos y se comportó todo el mundo civilizada y correctamente. Qué bien. Felicitamos en el accionar de estos miembros de esta patrulla, todos jóvenes. Ojalá sean muchachos, para decirlo de alguna manera, de la mejor manera, muchachos salidos del intento de reforma policial, aquellos muchachos formados más recientemente, porque los formados en la truculencia no han dado resultados, no han vendido la mejor imagen. Entonces yo quiero felicitar a ese comportamiento de doble vía, de Frank Reyes para con él, y de los agentes policiales para con el artista. Así se hace buena policía, así se comporta la policía que queremos
y la policía que necesitamos. Policías cumplidores del orden, no fomentadores del desorden, fomentadores de los atropellos, fomentadores de lo peor. Director, ¿queda otra pausa o ya terminamos? Ok, nos fuimos. Entonces, nosotros estamos ahorita en el arancel. Déjame ver. Aníbal de Castro, el director del Diario Libre, que escribe extraordinariamente bien. Antes de comenzar, que es una especie de editorial, la sección a cargo del director del periódico, escribe cosas interesantísimas y muy buenas. Él se está refiriendo, Aníbal de Castro, además de periodista de larga data, como se dice, muy experimentado, y que, repito, escribe muy bien, con mucha profundidad, es un cultivo diplomático. Y le encantan esos temas de las relaciones, que tienen que ver con las relaciones entre los gobiernos. Y parece que relacionado con esa especie de relaciones agridulces entre Estados Unidos y México, o México para con Estados Unidos, de allá para acá y de aquí para allá. Dice, las mismas reglas aplican. Porque ha habido un cruce ahí quizás uno más, entre México y Estados Unidos. Y a propósito de eso, él escribe algunas líneas, cuando dice las mismas reglas aplican, y eso es verdad. De allá para acá es lo mismo que de aquí para allá. Devolver las cartas fue un gesto pequeño con un mensaje grande. En diplomacia, las formas también son el fondo. El Departamento de Estado norteamericano, le regresó a México sus comunicaciones de cese y desistimiento. Esas que uno le manda a un vecino ruidoso o no a un gobierno y no a un gobierno soberano. Y detrás hay un principio que vale la pena defender, aunque incomode. Da igual que el trasfondo de mexicanos muertos bajo custodia del ICE sea doloroso. Es una tragedia que merece respuesta. Pero exigirle cuentas a Washington con el lenguaje de un abogado corporativo, como si la Casa Blanca fuera una empresa incumplida, es un malentendido de jurisdicción. Los estados no se demandan entre sí por correo ni por post. Se hablan por los canales que llevan siglos existiendo para eso, o sea, por los canales diplomáticos. Así es que se comunican los estados, por los canales diplomáticos. Aquí es donde el tema se pone incómodo para todos, incluido Washington, porque si Estados Unidos va a insistir en que nadie le dice su procedimiento interno o sus procedimientos internos, entonces tampoco debería dictarle los suyos a nadie más. La memoria es larga. Embajadas estadounidenses opinando sobre elecciones ajenas, funcionarios calificando gobiernos legítimos, comunicados que suenan menos a preocupación diplomática y más a tutela. Esa costumbre no es distinta, en el fondo, de la Carta de México acaba de recibir de vuelta. Esa costumbre no es distinta, en el fondo, de la carta que México acaba de recibir de vuelta. O sea, le devolvieron la carta a México. No se trata de simetría barata ni de y tú más, sino de una regla simple. Si exiges respeto a tu soberanía, respeta la ajena.
los estados tienen todo el derecho y a veces la obligación de reclamar por sus ciudadanos, pero hacerlo por las vías correctas es lo que distingue un orden basado en normas de uno basado en quién tiene más poder para saltárselas. Esa es la regla. Debería aplicar para todos, sin excepciones por el medio. Yo creo que sí. Fue que México estuvo criticando el comportamiento de estos agentes de seguridad, ICE, que han estado realmente desbordando, atropellando de manera, son de migración, recogiendo a la gente en la calle en acciones, diríamos, dramáticas, violatorias de todo procedimiento, de todo elemento, si se quiere, hasta de derechos humanos. Y bueno, México ha protestado entonces sobre eso y Estados Unidos ha dicho que no, pero ven acá. Y no se ha estado criticando muchas veces el tratamiento a comportamientos y demás que violan derechos humanos. Entonces vamos a ponerle un poquito de atención a esto. Como plantea el embajador Aníbal de Castro, es un asunto de doble vía y por los canales diplomáticos es que deben manejarse las cosas. Bien, el tiempo se ha acabado en el día de hoy, sin clima en el día no pudo llegar a tiempo, pero ya nos encontraremos de nuevo el próximo lunes con otro sondeo. El lunes vamos a tener a Juan Gómez, que no pudo venir el pasado miércoles. Juan Gómez, especialista en materia de energía, fue superintendente de electricidad en su momento, y sobre todo esos temas de energía y de apagones también, y de necesidad de ampliar la capacidad instalada. Vamos a hablar el próximo lunes.